archivo. Este archivo es el que vamos a tener para poder empezar a presentar sus proyectos. Entonces ya estamos ahora sí que en la recta final ya de nuestro curso. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues el primero de ellos es que podamos nosotros elaborar ya, bueno, implementar nuestros instrumentos, recolectar la información y poder ahora sí ya presentar resultados, y esos resultados también nos ayuden a establecer lo que serían las conclusiones de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces es muy importante pues que ya durante este periodo que nos queda, pues empecemos a darle énfasis ahí, por un lado. Y por el otro lado, pues tenemos que estar trabajando con lo que sería la presentación de sus proyectos. Entonces, para las próximas clases, la idea es de que ustedes hagan la presentación de su proyecto. Entonces voy a compartirles un archivo, que es una presentación muy básica de PowerPoint, y que del proyecto que ustedes ya están elaborando, de su manuscrito de investigación, de ese proyecto, ustedes puedan presentar, puedan nutrir lo que sería los diferentes aspectos que vienen ahí para presentar su proyecto de trabajo, ¿sí? La idea es de que ustedes lo puedan presentar, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando con eso. Y la próxima clase, pues la idea es de que, de acuerdo al orden de los equipos, se vayan presentando los proyectos, ¿sí? Y la idea es de que también todos los demás conozcamos cómo se presentan los proyectos y hagamos una retroalimentación de estos, ¿vale? Entonces, bueno, sería, digamos, ahí los objetivos que tendríamos para este último periodo, ¿sí? Dígame. Presentar el proyecto como. Ajá, lo presentaríamos, digamos, aquí primero entre nosotros, y después la idea es de que esa presentación podamos, por ejemplo, hacer algún tipo de video, podamos hacer algún tipo de material que lo podamos, pues, mostrar, ¿sí? Esa sería, digamos, ahí la indicación, y eso sería, digamos, ya, pero para el final del curso. Pero, bueno, ¿qué vamos a presentar? ¿Lo que le mandamos a usted? Sí, o sea, lo que sería, pues, su proyecto. Entonces hay dos maneras. Una es medio escrito, que es el manuscrito que ya ustedes me están presentando, y el otro es a través de un medio, como puede ser una presentación, que es la que ahorita voy a compartir, que es una presentación de tipo PowerPoint. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos por partes. Quiero retroalimentar la parte del examen, ¿sí? Entonces, voy a compartirles ahorita la pantalla para que vayamos ahí viendo las preguntas que tuvimos, y también las respuestas, en este caso del mismo, a manera pues de retroalimentar y de que esto nos sirva, perdón, para pues complementar la información que ya tenemos. Entonces voy ahorita a compartirles la pantalla, un momentito nada más. Aquí está. Muy bien, a ver aquí. Bueno, más deje que, porque aquí ahí está ya, listo. Y ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces miren, esta sería, digamos, ahí la parte de la retroalimentación, de las preguntas del examen. Es que no lo vean. Aquí está. Bueno, esta sería, digamos, aquí nuestro examen. Voy a ir voy a ir leyendo la pregunta, y la respuesta. Si tuvieran, por favor, alguna duda, pues, me la hacen saber para, poder aclarar, ¿sale? Entonces, aquí está, miren, por ejemplo, esta dice, son diferentes propósitos que se dan a la presentación de tablas, figuras, perdón, dentro de una investigación. Pues aquí la APA nos decía
que los propósitos para esto pues eran la exploración, la comunicación, el cálculo, el almacenamiento y la decoración, que esos eran los objetivos. De 23 compañeros, bueno, 11 respondieron de manera adecuada. Hay quien colocó esto, dice exploración, comunicación, decoración, cálculo, almacenamiento y presentación. La presentación es la actividad general, por eso es que esta no era correcta, ¿vale? En este caso era decoración, exploración, comunicación, cálculo, almacenamiento y decoración, según lo que decía ahí pues su capítulo 5 de su manual APA, ¿vale? En la que sigue dice, de acuerdo a lo expresado en el manual APA, ¿cuál redacción es conveniente para mostrar resultados de una investigación en una tabla? En este caso venían varios ejemplos. Aquí, felicidades, 23 todos contestaron de manera adecuada a esta pregunta. En este caso es la tabla 5, ¿verdad? Ahí está el número de tabla, está el título de la tabla y en este sentido dice qué es lo que hace la tabla, ¿no? Entonces ahí está muy bien. La que sigue dice, ¿en qué casos es conveniente utilizar tablas o figuras para dar a conocer información? Bueno, pues aquí lo vamos a ver que tablas y figuras es conveniente cuando la información sea de tipo comparativo y provenga de dos o más variables. Pues es muy importante. ¿Me pasas el link? Es muy importante que, por favor, eso subrayenlo. Cuando nosotros tenemos que comparar información, entonces ahí es cuando vamos a utilizar figuras o tablas. Si la información que presentamos es información meramente descriptiva, entonces si solamente es la mera descripción, no es necesario utilizar ninguna gráfica o ninguna tabla, ¿sí? Insisto, solamente cuando tengamos elementos comparativos, o sea que tengamos dos variables, tres variables, y según lo veíamos en las clases anteriores, pues podamos comparar los resultados, ¿sí? Entonces ahí está la respuesta correcta. Aquí está otra, decía cuando la información provenga de una sola variable y sea tipo comparativo, sí, pero resulta de que si es una sola variable no podemos comparar una variable consigo misma. Entonces, por lo tanto, pues por esa razón es que esta no es correcta, ¿sí? Muy bien. En la que sigue dice, de acuerdo a lo expresado por la APA, ¿cuál enunciado explica de mejor manera la numeración de tablas? Y aquí la mayoría, muy bien, contestó de manera correcta que una tabla debe numerarse empleando números arábigos y en orden consecutivo, ¿sí? Según lo que veíamos en nuestras clases pasadas y lo que marca la APA, pues acuérdense que debe de ser en número arábigo y el orden siempre debe de ser de tipo consecutivo, ¿sí? Muy bien. La que sigue dice, si quiero mencionar información adicional para clarificar lo representado en una tabla, pues entonces lo correcto es utilizar una nota al final de la tabla. Perfecto, ¿sí? En este caso, hubo quien colocó esta, pero tenía jiribilla. ¿Por qué? Porque esta decía notas al final de la figura, pero recuerden que estamos hablando acá de una tabla. Por esa razón es que la correcta, pues, es esta, ¿sí? ¿Vamos hasta aquí claros? ¿Alguna duda, compañeras, compañeros? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Y acá, vamos a ver, dice, menciona qué elemento falta en la siguiente tabla. Bueno, no se menciona aquí, pero estaban ahí unas tablitas y lo que faltaba, en este caso, era el número de la tabla, ¿sí? Que era la información que faltaba. Después dice, de acuerdo a la APA, ¿cuál será el título más adecuado para una tabla? En este caso, aquí la mayoría muy bien contestó que es la diferencia entre el nivel de ansiedad y socialización en niños de sexto año de educación primaria, ¿sí? Esta otra pareciera correcta, pero dice diferencia entre el nivel de ansiedad y socialización en niños, adultos y ancianos. Bueno, esta de aquí no es correcta. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, aquí estamos hablando de una comparación directa entre estas dos variables, ansiedad y socialización, y aquí de pronto habla de ansiedad y socialización en niños, adultos y ancianos de manera general, no me dice o no me especifica pues de manera concreta la información de esos niños, de esos adultos y de esos ancianos, ¿sí?
Entonces, por esa razón es que esta no es correcta, ¿vale? Y esta otra, pues, es muy, muy general, ¿sí? Entonces, por esa razón es que esa tampoco, ¿sí? Bien, después dice aquí, dice, de acuerdo a lo establecido por la APA, ¿cuál sería un título adecuado para una figura? Aquí la correcta era esta, la figura 3, comparación entre el tipo de personalidad y el grado de inteligencia en jóvenes de secundaria. Esta otra, ¿sí? Pudiera parecer, pero fíjense cómo dice, figura 3, tipo de personalidad en jóvenes de secundaria. Si se fijan, no me compara nada, no me dice qué es lo que va a hacer, y sí es importante que en una tabla, en una figura, siempre se mencione, por ejemplo, el qué, o sea, por ejemplo, nivel de ansiedad de tal cosa con respecto de esto otro, influencia de esta variable con esta otra, ¿sí? Pues es importante que aquí se mencione. Por eso esta habla de una comparación, mientras esta pues no habla de nada, ¿vale? Entonces esa sería, digamos, acá, eso por favor también anótenlo, cuando presenten ustedes sus tablas y figuras, pues que es importante plantear y decir que lo que se busca hacer es una comparación, es una diferenciación, es buscar la influencia de tal cosa con respecto de otra, o sea, mencionar como la finalidad de esa tabla o de esa figura, ¿sí? En esta otra dice, según la APA, cuál debe ser la relación entre figuras y tablas con relación al texto. Y aquí la mayoría, muy bien, dice, figuras y tablas deben ser un apoyo y deben resaltar aspectos que el autor quiere que el lector tenga en cuenta, ¿sí? Es muy importante que sea esa ahí la cuestión. En la que sigue son tipos de figuras, la mayoría contestó de manera adecuada, gráficas, diagramas e imágenes, ¿sí? Hay quien contestó esta otra, que nos dice fotografías, porcentajes, imágenes y gráficas. Esta no, porque acuérdense que porcentajes no es un tipo de figura, ¿sí? Ahí lo que está incorrecto es la palabra porcentajes. Entonces, pues lo correcto es esto. La mayoría pues contestó de manera afirmativa, ¿sí? Tablas, diagramas y gráficas no es correcta porque acuérdense que la tabla no es una figura. La APA diferencia una de la otra, ¿sí? Muy bien. En la que sigue dice, ¿cuál de las siguientes figuras está correctamente planteada? Venían varias figuras. Aquí la correcta pues es la opción 3. La mayoría lo contestó de manera adecuada. Hubo quien colocó la opción 1. Hasta donde yo ahorita recuerdo, la opción 1 le faltaba el título. Por esa razón es que la opción 1 no es correcta. Y en la que sigue dice, en un proceso de investigación, ¿qué elementos deben tener coherencia? Pues aquí lo que debe tener coherencia es siempre la pregunta de investigación, los objetivos y los instrumentos. Siempre es importante que estas tres cosas tengan coherencia, ¿sí? ¿Qué implica la coherencia? Que lo mismo que yo tenga en la pregunta sea lo mismo que plantee en los objetivos y sea lo mismo que esté evaluando en los instrumentos, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, compañeras, compañeros? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Y acá dice, selecciona la tabla que cumpla los criterios señalados por la APA para presentar resultados. En este caso, bueno, no se muestra aquí, pero la correcta era la opción 1. De hecho, la mayoría la contestó de manera correcta. 19 de 23, ¿sí? Y acá dice, ¿qué enunciado describe de mejor manera el método de una investigación de campo? Y aquí pues nos habla, dice, en el método se mencionan los participantes, sus características particulares, así como las características del escenario y de los instrumentos, ¿sí? Es la correcta. Aquí pues todos prácticamente contestaron de manera correcta esta pregunta, ¿sí? 23 de 23. Muy bien. Y aquí aparece, dice, ¿qué frase describe de mejor manera a un instrumento de recolección de información? Y aquí tenemos, en este caso, por ejemplo, decimos que es un medio. Esto hay que subrayarlo, ¿sí? Es un medio por el cual se obtienen datos relativos a la medición de cada una de las variables señaladas en
el manuscrito de investigación. Y acá abajo venía esta otra. Dice, es un medio que permite obtener información clara y precisa y oportuna en torno a las opiniones que tienen los participantes. Parecía correcta, pero no. ¿Por qué? Porque no solamente medimos opiniones, también podemos medir procesos, también podemos medir habilidades, podemos medir muchas más cosas que solamente pues el dato de la opinión. Por eso la correcta pues era esta, ¿sí? Y finalmente vamos a encontrarnos con esta otra. Dice, Ruiz, 2020, realiza un estudio en el cual se busca establecer la influencia entre el tipo de liderazgo y el clima organizacional en instituciones de educación superior. ¿Qué instrumentos son necesarios para aplicar dicha investigación? Bueno, pues aquí sabemos que los instrumentos son pues 2 escalas Likert, ¿verdad? ¿Por qué razón? Aquí dice 2 encuestas. Miren, esta de aquí, recordemos que siempre que nosotros trabajamos, evitemos poner la palabra encuesta. ¿Por qué? Porque encuestas es siempre algo muy general, ¿sí? Y como es muy general, pues de pronto una encuesta puede ser un cuestionario, una encuesta puede ser una escala Likert, una de Goodman o cualquier otra cosa. Entonces, por eso es siempre conveniente decir que se van a aplicar escalas de Likert, escalas de Goodman, cuestionarios, entrevistas, etcétera, ¿sí? Pero siempre es importante pues que definamos de manera muy clara qué tipo de instrumento es el que vamos a utilizar, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Todo bien? Samantha, Cameron, ¿todo bien? Sí. Ok. Pues sí, porque no me acuerdo del examen, profe. Oh, no. Bien, después ahí, de hecho, les tuvo que llegar un correo, con eso. Dice, de acuerdo a la APA, si se tiene una variable y ésta se mide de manera descriptiva, lo conveniente es mencionar en el texto los resultados de dicha variable. Recuerden que lo descriptivo siempre lo vamos a poner en el texto. Lo que es comparativo, cuando tenemos 2, 3, 4 variables, pues ahí eso sí es conveniente utilizar algún tipo de tabla o en este caso alguna figura, como puede ser alguna gráfica, etc. Esta de aquí, miren, varios contestaron esto, mencionar en el texto los resultados de una variable y además realizar una gráfica donde se muestre dicha información. No, porque si es información descriptiva, por ejemplo, si ustedes dicen, ok, se hicieron 2 grupos y los 2 grupos tuvieron 25 hombres, 30 mujeres, pues así se puede decir. No es necesario hacer una gráfica para eso. Las gráficas, insisto, es cuando tienen ustedes información que sea comparativa, ¿sí? Y dice, respecto de la metodología de trabajo, ¿cuál frase señala de mejor manera el método de la investigación? Y aquí la mayoría, muy bien, contestó de manera correcta. Dice, el estudio contempló la presencia de 20 participantes, alumnos regulares del 3er grado de bachillerato. Aquí esta otra, algunos contestaron, dice, el estudio contempló la presencia de 20 participantes de ambos sexos, que fueran alumnos de preparatoria. Bien, recuerden por favor que la palabra ambos sexos, a no ser que sean hermafroditas, pero no es correctamente utilizada, ¿sí? En este caso, la APA nos dice que lo correcto, es decir, por ejemplo, se contempló la presencia de 20 participantes, tantos hombres, tantos varones, tantas mujeres. Inclusive ahora, ya ven que la APA tiene ahora sacó una nueva versión que en México todavía no está vigente, pues hasta que se haga la adaptación de esto, pero pues ya para el próximo año lo más seguro es que ya aparezca. Entonces, es prácticamente muy similar, pero ellos sí pusieron énfasis mucho, sobre todo en aspectos que estaban ligados con la cuestión del género en relación a la cuestión electiva. Entonces, por ejemplo, sí pusieron mucho énfasis en la cuestión, por ejemplo, de las orientaciones, por ejemplo, las cuestiones de los términos, transgénero,
transexual, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de información, pues la APA sí la plantea ahora ya de manera muy precisa, ya en la nueva versión, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto la palabra ambos sexos, nada más ahí en esta versión y en la que sigue, no es correcta. O sea, así estamos, o sea, no hay 20 participantes ambos sexos, sino son 10 varones, 10 mujeres, ¿sí? Etcétera, ¿vale? O sea, es importante plantearlo. Bien, y en esta otra dice, de las siguientes frases, hay una que no está correctamente planteada. Muy bien, aquí ustedes pudieron identificar la mayoría, que el estudio contempla la participación de 5 empresas cuya característica principal fue la presencia de 20 o menos empleados, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta que sería incorrecta porque no nos dice, no nos plantea de manera concreta cuántos participantes fueron los que estuvieron estando en esa investigación. Y la última dice, en la redacción del método de una investigación se deben considerar los siguientes aspectos. Señala la frase que sea correcta. Y aquí la mayoría, muy bien, señaló la frase correcta, que es, se debe considerar a los participantes, sus características generales y particulares, así como los escenarios y los diferentes recursos a utilizar, ¿sí? Entonces, bueno, sería eso. Ya después vienen los comentarios. Muchas gracias para quien hizo comentarios en el examen. Y bueno, sería eso la parte que tiene que ver con el examen. Les comento pues que les llegó, sí, por favor, fíjense en spam, de pronto les llega ahí, les llega mi nombre, ¿vale? Para que lo tengan ahí como presente, a los que no les llegó el correo, ¿sí? Pero les tiene que llegar a todos. Muy bien. Hasta este momento, compañeras, ¿alguna duda que tengamos? ¿No? Muy bien. No, Ok, gracias, Eli. Para la siguiente semana, ¿qué es cómo vamos a trabajar? Bueno, miren, para la siguiente semana quiero presentarles. Ay, qué niña tan linda. Sobrina. Sobrina, oh, está hermosa. Estamos de niñera, perdón, profe. No, muy bien, qué bueno. Bien, entonces, les comentaba que para la siguiente semana la idea es que ustedes presenten sus proyectos. Vamos a hacer una ronda de presentación de proyectos, ¿sí? Esa va a ser la actividad. Entonces, quiero presentarles aquí es una presentación de tipo PowerPoint, ¿sí? La voy a compartir en la plataforma. Ustedes pueden hacer las adecuaciones que juzguen pertinentes, ¿eh? Yo aquí lo hice simplemente para poder sistematizar, pero ya en cuestión del diseño, ustedes ahí, siempre y cuando se presenten los puntos que están marcados aquí, son libres de poder presentar. Bien, aquí, pues ya saben ustedes, está la cintilla, está la escuela de psicología, está el título, en este caso del proyecto que ustedes tienen. Aquí colocan el nombre de los autores. Cuando es una tesis se coloca el nombre del director, en este caso no es necesario porque no hay una figura de director directamente, ¿sí? Vaya la redundancia, ¿no? Y acá vamos a ver que tenemos la pregunta de investigación, tenemos los objetivos. Esto es importante plantearlo porque nos permite simplemente esquematizar. Entonces le ponen ustedes ahí cuál es su pregunta, cuál es su objetivo, ya los tienen, ¿sale? Simplemente es que lo trasladen a este tipo de formato. Y después de ahí viene pues su marco teórico. Bueno, nosotros le llamamos a esto la introducción, según como está marcado en su manuscrito, ¿sí? Entonces colocan ustedes acá su introducción. Y aquí mencionamos pues de manera muy general, muy escueta, planteamos pues la definición conceptual que tenemos de los términos que estamos utilizando, de algunos elementos que nos permitan a nosotros poder justificar el proyecto, ¿sí? De manera muy general. Hagan de cuenta que esto es una mera presentación. Entonces ya no es obligado ponerle toda la información como lo están haciendo en su manuscrito. Simplemente es que ustedes coloquen lo que sería su introducción, las ideas principales
que su marco teórico está marcando. Después viene el método. Es hasta aquí donde vamos a trabajar, ¿sí? Recordemos que su método, pues, expresa quiénes son los participantes, las características de los participantes, como la edad, el sexo, el estado civil, condición social. Puse la palabra etcétera, aquí la coloqué porque pueden ser más cosas, ¿sí? Recuerden que la palabra etcétera enuncia que pueden ser más cosas, ¿sí? Ustedes no la utilicen, o sea, en su manuscrito ustedes no pongan nunca la palabra etcétera. ¿Por qué? Porque es hablar de muchas cosas a la vez y a la vez de nada. Pero yo aquí la coloqué porque pueden ser alguna otra condición especial, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien, hay compañeros que hicieron un trabajo sobre personas que tenían, que habían sufrido un accidente, entonces esa es una condición especial para estas personas, ¿sí? Enuncia los escenarios de investigación, señalando la razón social, localización y reseña de los lugares de investigación y características contextuales. Establece cuáles son los instrumentos empleados y menciona correctamente las características de los instrumentos. Aquí yo quiero hacer mucho énfasis en que ustedes, por ejemplo, si van a utilizar una escala de Likert, entonces mencionen, por ejemplo, decir, ok, se diseñó una escala de Likert que tiene 20 reactivos. Estos 20 reactivos se dividieron o se orientaron por 3 secciones generales que son esta y esta, ¿sí? O sea, ustedes mencionen cómo armaron el instrumento. Si es un instrumento que ya está establecido por otras personas, entonces digan cómo está hecho ese instrumento. Por ejemplo, digo, no es el caso, ustedes no van a aplicar ninguno, pero en su materia de evaluación están viendo ustedes el WIS, ¿sí lo vieron o todavía no? ¿No? O bueno, a lo mejor alguna otra prueba, por ejemplo, no sé, un Bender o un COPITS o alguna de estas pruebas. Y entonces se dice, ok, se va a aplicar la prueba de inteligencia Raven, y esta prueba Raven pues incluye tantos reactivos y se caracteriza por tener tantas secciones. Esta y esta. Y ya, ¿sí? O sea, no es necesario ponerle como tanta información, pero sí, al menos como describir. Es como cuando compran un celular. Ustedes ven y les mandan una descripción de lo que ustedes pueden esperar de ese celular, ¿no? Y dicen, este celular tiene tanta memoria, tiene tantas funciones, tiene tantas pulgadas, etcétera. No es el celular, pero ya me doy una idea de cómo es a partir de la descripción que me dicen. Entonces sí es importante que también igual sus instrumentos, ustedes den una descripción de cómo es que esos instrumentos pues se pueden presentar, ¿sí? Y acá al final pues mencionamos el procedimiento de construcción del instrumento, si es que ya está hecho, si es que ya se estandarizó, y si no, mencionamos cómo es que ustedes armaron el instrumento. Ojo, no es que ustedes le pongan, es que el instrumento pues yo lo inventé, no, sino ustedes digan, el instrumento se basó en la teoría de fulano de tal, se basó en la idea de que la ansiedad se mide de tal y tal manera, y por eso se utilizaron esta variable, esta otra, para poder hablar de este instrumento, ¿sí? ¿Sí me doy a entender hasta aquí o no? ¿Sí? Ok, Sí. muy bien. Y aquí pues ustedes, muy importante decir si van a aplicar una escala, si van a aplicar una entrevista, si van a aplicar un cuestionario, si van a aplicar si van a hacer algún tipo de observación. Por ahí hay quien va a hacer una lista de cotejo. Entonces hay que nombrar los instrumentos así tal cual como deben de ser nombrados. Lo único ahí que es pecaminoso es decir que es una encuesta, ¿vale? Por favor, no pongan ya a estas alturas, ya no pongan la palabra encuesta, ¿vale? Entonces se realizará, se aplicará una escala Likert, se aplicará un cuestionario de tantos reactivos, se aplicará una observación acompañada de una lista de cotejo. Por ahí vi que están viendo este tema en otras materias, entonces está genial porque lo podemos complementar, etcétera, ¿sí?
Y aquí pues, ustedes pueden poner si hubo alguna validación especial, si hubo algún nivel de confiabilidad, si lo hay, ¿vale? Cuáles son sus categorías de análisis, etcétera. Y mencionar el procedimiento de construcción del instrumento y mencionar el procedimiento que se sigue para llevar a cabo el estudio. Por ejemplo, hay quien le pone, bueno, el instrumento se aplicará a través de una escala Likert que se envió vía la plataforma Google Forms a tantos participantes. Obtuvimos tantas respuestas, de estas respuestas todas fueron consideradas o algunas se anularon. También puede ser el caso de que algunas se hayan anulado porque o no llegó bien o se contestaron de manera incorrecta, qué sé yo, ¿sí? Entonces, se puede ustedes mencionar esa parte. Y al final de esto viene lo que serían los resultados y luego vienen las discusiones y conclusiones. Estas dos láminas, por favor, hay que dejarlas en blanco en este momento, porque esto va a ser el resultado, bueno, va a ser el producto del trabajo posterior que hagamos en este periodo. Entonces, miren, sí, Elizabeth. Esa presentación nos la va a subir para darnos una idea para hacer el de nosotros. Sí, enseguida ahorita lo voy a subir, ahorita que suba el video el video de clase, entonces lo subo y para que se den una idea, ¿sí? Básicamente de los puntos, meramente. Gracias, profe. Sí, a usted. Pueden cambiar ahí el estilo, ¿eh? Digo, no es obligado que le pongan esos colores. Yo, la verdad, soy muy monótono para los colores, entonces, sí, ustedes pueden hacer las variaciones que ustedes consideren, pero siempre y cuando se tomen en cuenta estos puntos, ¿sí? Les decía, esto déjenlo en blanco, ahorita todavía no, porque esto es con lo que vamos a proseguir. Y finalmente, esto sí, las referencias, ¿verdad? Entonces, ahora sí que es un mal necesario, ¿verdad? Entonces, sí es importante que las tengamos consideradas y ya. Entonces, ¿qué otra cosa? Miren, les decía que tenemos alrededor, estamos hoy a 17 de junio, tenemos la próxima semana, 24, el día 1 de julio y el día 8. Estas tres fechas yo quiero dejarlas para que se den a la tarea de exponer los trabajos a partir de esta presentación. Entonces, vamos a dividirlo, decíamos, por equipos y ya a partir del 15, del 22 y del 29, no es cierto, 15 y el 22, estaríamos trabajando con la parte de resultados para que ya entreguen su valoración final de su manuscrito. Y el día 29 de julio ya es su evaluación, ¿sí? Su primera evaluación de periodo. Entonces sí es importante que ustedes ahí ya, pues para esa fecha tengamos ya elaborado todo el manuscrito y, y ya tener, digamos, la información para poder concluir nuestro proceso. O sea, el objetivo es que podamos terminar nuestro manuscrito y poderlo presentar. Entonces, hasta ahí es donde nos quedaríamos. Entonces, nos quedan una semana, 2, 3, 4, 5 semanas, ¿sí? Nos queda un mes. Sí, Profe, ¿dijo 29 de junio o de julio? julio. Ok, Sí, a usted. Sí, de hecho, pues ya, o sea, de hecho, estamos les digo, a un mes de terminar, entonces sí es conveniente de que quienes estén ya con su instrumento, pues vayanlo aplicando. Vi que algunos ya empezaron a aplicar, perfecto. La idea es de que ya se pueda empezar a aplicar, de que ya podamos empezar a generar tablas, figuras y poder empezar a redactar la parte de los resultados y de las discusiones y conclusiones, ¿sí? Que esa parte, falta revisarla, que ya en objeto de otras clases vamos a ver, pues, cómo podemos empezar a redactar la discusión y la conclusión de nuestros proyectos, pero ahorita la tarea que nos va a ocupar es los resultados, la aplicación de resultados y cómo vamos a redactar estos resultados y a través de gráficas, tablas y texto, ¿sí? Y cómo vamos a terminar nuestro manuscrito.
Entonces, eso es todo lo que vamos a revisar en esta unidad para que, pues por favor ahí lo tengamos. Entonces, no sé si haya alguna duda, compañeras, compañeros, en torno a la presentación y en torno a lo que sería la, la conclusión del manuscrito. Profe, Sí, Cameron. dijo que la presentación se hacía aquí en el grupo, ¿verdad? A través de la plataforma de Zoom. Bueno, de Telmex. Bueno, así, o sea, la idea es de que ustedes tengan, ¿qué equipo es usted? No, y creo que el 1. ¿No? Ujú. Genial, entonces nos va a tocar, No es genial, no es genial. nos va a tocar la próxima clase. Básicamente ya lo tienen, o sea, aquí la intención es poder retroalimentar entre todos, o sea, hay una parte, ¿se acuerdan que les mencionaba? Que le llamamos una coevaluación, entonces siempre la idea de la coevaluación implica que si aparte de quedarle claro al profe y de quedarme claro a mí, le queda claro a mis otros compañeros, entonces pues tengo un buen producto, ¿sale? O tengo un producto óptimo, para no usar la palabra bueno. Entonces, este producto, pues, si le queda claro a muchas personas, pues dijéramos que es conveniente. Pero si solamente me queda claro a mí, o le queda claro, digamos, a quien me está asesorando, pues entonces a lo mejor ahí ya tengo un problema. Entonces sí es importante por eso la presentación, ¿sí? Para que se pueda presentar, para que se pueda dar y que pues todos también conozcamos qué es lo que estamos haciendo. La verdad son proyectos que en lo personal me parecen muy, muy interesantes y que ya la materia que van a llevar de sexto, pues de pronto ya pudieran pulirse muchísimo más. Eh, les comento, porque creo que alguna vez les decía, pero igual si no lo vuelvo a repetir, eh, estas materias están orientadas, todas estas, desde la de psicología y ciencia que vieron con la maestra Katy, hasta la de desarrollo de proyectos, lo que vimos el semestre pasado, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ahorita, la de quinto, que es la de estadística, eh, para que ustedes luego de aquí empiecen a generar proyectos y que esos proyectos ya en octavo, se fusionen con una cosa llamada incubadora de proyectos. Entonces, la intención de todo esto es que, por ejemplo, de aquí ustedes puedan tener un producto que, si fuera el caso, les permitiera ya presentar un trabajo de tesis o tener un proyecto que ustedes puedan utilizarlo a un aspecto laboral, ¿sí? Esa es la idea, esa es la tirada. Entonces, por esa razón es que vamos como pasito a pasito construyendo, ¿sí? Si se fijan, psicología y ciencia, pues estuvieron revisando lo de la APA, la referenciación y demás. Bueno, todavía lo vemos, pero ahí empezamos. Y después de ahí empezamos a trabajar con un proyecto que ustedes hicieron en segundo. En tercero empezamos a ver el método y luego de ahí empezamos a ver la parte de los instrumentos de evaluación y todo lo que vimos en ese semestre. En este vemos el manuscrito, en quinto van a ver estadísticas, en sexto van a ver ya la presentación de esto en otro tipo de escenarios, y séptimo ya implica que ustedes puedan aplicar estos proyectos hacia algo ya donde puedan ustedes intervenir, y en octavo pues que puedan desarrollar un proyecto de trabajo o un proyecto, en este caso de negocio o de empresa, con respecto a todo esto, ¿sí? O inspirados en lo que están revisando. Entonces, de lo que ustedes están haciendo, pues en realidad me parece interesante, y pues de aquí sigue para que puedan aplicar otro tipo de elemento más allá, ¿verdad? Entonces sería ahí la forma de trabajar. Bueno, Profe, sí. otra cosa, cuando lo presentemos no tenemos que presentar ya con las encuestas y los resultados ya obtenidos, ¿o sí? Ahorita no, pero, Okay. pero sí en su manuscrito sí ya deben de estar reflejados, ¿sale? Entonces, a la par de que usted va a estar presentando, pues a esa par también la idea es estar enviando enlaces. Si alguien requiere, por ejemplo, de población que no sea de psicología,
afortunadamente me ha estado ahora estar trabajando con otras licenciaturas, entonces le puedo pedir a alumnos de administración o alumnos de nutrición o de gastronomía, les puedo pedir que nos apoyen contestando algunas encuestas que ustedes quieran enviarles. Entonces, si alguien requiriera esa parte, pues me dice y yo con todo gusto le puedo hacer llegar a los compañeros que contesten. Eso sí no lo aseguro, pero sí, sí ser el puente para poder enviar el enlace y que podamos tener información de otras licenciaturas. Les digo pues porque a lo mejor muchos piensan en psicología como población inicial, pero a veces los psicólogos pues ya estamos hasta cierto punto, voy a usar ese término conductual, estamos desensibilizados a las pruebas porque pues como ya son muchas las que contestamos y ya sabemos de qué se trata, ya, entonces de pronto a veces es como, pues es diferente, ¿no? O sea, y de pronto... No queremos contestar, en pocas palabras. o póngale, sí lo contesta, pero como que ya le pierde a veces validez porque, pues como ya lo ubica, ya lo sabe, entonces de pronto dice, ah, ya sé por dónde va, y entonces ya hasta manipula uno la información, pues entonces, yo a veces cuando me ha tocado contestar pruebas psicométricas que dicen, vamos a aplicar esta prueba, y pues ya les digo, pues qué perfil quiere, ¿no? O sea, porque pues hasta cierto punto, pues ya uno ya más o menos le masca como por dónde. Entonces, a veces conviene utilizar población virgen, o sea, en este caso, pues gente que no tenga algún conocimiento de psicología o que tenga conocimientos que sean pues más básicos que los nuestros y que ayude eso a que contesten de una manera pues más natural, dijéramos. ¿Sí? Bueno, otra cosa. Sí, no. Si las personas que, bueno, elegimos que fueran 60 personas, pero al momento de presentar, nada más pudimos presentar 30 o 20, ¿está bien? Ya para que al final pues del tercer parcial ya entregamos las 60 o a fuerzas tenemos que entregar ya las 60 para el lunes. Bueno, Digo, para esta semana, pues. ok, no es obligado. Lo que usted puede hacer ahí para completar la cuota, ¿sí? Es presentar, bueno, volver a elaborar, en este caso, perdón, no, elaborar no, volver a enviar el cuestionario, ¿sí? No importa que no sea para la próxima semana, o sea, ya tiene usted un avance, pero sí para poder tener la cuota de casos, ¿sí? Pero está bien si tengo la mitad. Pues para la próxima semana sí. Nada Ok. más ahí hay que volverlo a enviar para que eso nos ayude a que tengamos pues el número suficiente de casos. ¿Sí? Sí, Eli. Yo estoy esperando que nos retroalimenten nuestros instrumentos de evaluación para aplicarlos. Ah, ok. En el transcurso de hoy le llega, bueno, le van a llegar dos. Van a ser, porque en la plataforma tengo que hacer escrito. Entonces les va a llegar ahí como el comentario y el puntaje. De la plataforma, a lo mejor eso no lo dije, de la plataforma son 2 puntajes. 30 puntos son de las actividades previas. Recuerdan que hicieron un cuestionario del capítulo 5, me mandaron los avances, entonces quien me mandó todos sus avances y quien hizo el cuestionario, pues tiene los 30 puntos. Y de ahí los otros 30 son del proyecto. ¿Sí? Entonces tengo que recordar. Espere, ¿dijo cuestionario de qué capítulo? Del 5, de lo de No, las... hicimos cuestionario. Bueno, pero hicieron los ejemplos, ¿no? Bueno, Sí. sorry, los ejemplos. Que me mandaron ustedes ahí un ejemplo de tablas y de figuras, ¿sí? Que me la enviaron ahí a la plataforma del capítulo 5 y leyeron pues ese capítulo. Entonces, bueno, de ahí eso es, digamos, la parte de actividades y la otra parte es el manuscrito que me enviaron y esa es su evaluación continua. Y lo otro pues es el examen, ¿no? Que ese pues ya ven ustedes estuvo más o menos sencillo. Ahora suprimí, la verdad, para no meterme en camisa de 11 varas, ahora suprimí lo de varias opciones, entonces nada más dejé ya solamente una opción, y creo que eso ayudó bastante. Entonces, bueno. Nada más con trampitas. Ah, ya, bueno, las necesarias solamente, ¿sale? Va a haber un día que no nos dé un examen con trampas, profe. Nomás un parcial y ya.
Por Bueno, ejemplo. no, ya el próximo va a ver que va a estar todo así, eh, limpiecito. Ujú. Oiga, profe, Sí, 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 para todos. sí. Pero que no habían dicho que como este parcial fue de evaluaciones y todo eso, o sea, en el tercer, digo, este semestre era de evaluaciones, en el tercer parcial ya no nos iban a aplicar exámenes, íbamos a entregar proyectos y que se iba a contar como exámenes. Bueno, no, depende de la asignatura. Es que, haz de cuenta que la idea era que, por ejemplo, en el tercer parcial se hicieran presentaciones y que el examen pudiera ser, por ejemplo, una evaluación, por ejemplo, una lista de cotejo o una rúbrica que se les diera, por ejemplo, a otras personas, en este caso, por ejemplo, a, a algunos profesores o a otros compañeros, otros alumnos, y que ellos a través de contestar ese instrumento, pues fuera como su examen, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, un poquito como una especie de examen práctico. Esa era la idea, pero depende de ahí de la materia. Eh, como, de hecho, estas materias, por ejemplo, se prestan, pero la cuestión es que como tenemos pues, la situación de contingencias, entonces de pronto por esa razón, pero eso sería a la tercera unidad. O sea, dar cuenta que se planteó pues que pudieran ser los exámenes parciales, este, y fue una opción, o sea, que se dio, ¿no? O sea, que pudieran ser exámenes parciales y luego ya los exámenes finales, este, pero esa sería, digamos, ahí, depende de cómo lo hubieran o lo estén trabajando con los profes, pues, ¿sí? Pero sí, o sea, tiene razón en eso, sí se mencionó que pudieran ser exámenes prácticos, o sea, no que no hubiera examen, sino que el examen fuera práctico, y que ya si la materia lo podía tener, pues se pudiera hacer de esa manera, o sea, se dejó como electivo, pues. Sí, pero ahí ya depende de cómo lo manejaron con cada profe, o cómo lo están manejando, digo, no sé. ¿Y con usted no se va a manejar así? Pues estaría bien, pero necesito, porque aquí necesitaríamos también, por ejemplo, que pudiéramos tener un instrumento de valoración de la presentación. Se puede hacer, ¿eh? Digo, no tengo ningún problema en eso. Nada más que sí necesitaríamos que sea, por ejemplo, mm, que pudiéramos valorar, digamos, los manuscritos y trabajos de los compañeros en coevaluación, pero el puntaje tendríamos que obtenerlo entre todos. O sea, sería ahí como esa sería una manera. Sí se puede, ¿sí? Y la otra es como señalar algunos contenidos teóricos. A mí me interesa, digo, les soy muy honesto, me interesa en lo particular que si haya como cierto manejo teórico de cosas. O sea, por ejemplo, eh, ya si alguien les pregunta qué es un manuscrito, pues me imagino que ya se sabe responder qué es eso. O si alguien les dice, oye, si yo quiero publicar un artículo, qué aspectos debo tener en cuenta para poderlo publicar. Y esos aspectos de pronto sí pueden estar presentes ahí, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer. Nada más ahí, déjeme nada más ver cómo lo pudiéramos quizá a lo mejor habilitar como para una situación de esta naturaleza, porque en teoría tendría que hacerse en algún coloquio, en algún elemento así para que se presentara el trabajo y se pudiera saber cuál sería la forma de evaluar, pero, pero sería una cuestión de pensarle cómo, ¿no? O sea, la verdad, que si me pregunta ahorita no lo sé, o sea, tendría que ver cómo generar el instrumento para poder valorarlo y hacer una valoración práctica. O sea, hacer como una valoración práctica, pero de lo que hemos visto teórico, como por ejemplo hacer a lo mejor una infografía en donde digamos, ay, pues para hacer un manuscrito de investigación es necesario y plasmar todo eso. Sí, no, tendríamos que revisar O más que la fotografía el manuscrito, pero por ejemplo la rúbrica de calificar el manuscrito tendríamos que empezar a trabajarla para que esa fuera de manera virtual y se pudiera hacer como una calificación entre todos. Pudiera ser esa la forma, ¿sí?
Pero ahí tendríamos que intercalar preguntas que ustedes pudieran hacer también, por ejemplo, que me hablen acerca del dominio que tienen, acerca de cómo ya generar un manuscrito. O sea, que ese es el objetivo de nuestra materia en esta ocasión. Pero sí se puede, ¿eh? Digo, sobre todo pues porque por ahí vi que estaban trabajando ya ustedes con temas de instrumentos cualitativos, como era listas de cotejo o rúbricas. Entonces, si ya lo manejan, creo que se me parece más factible, pero déjenme lo pienso. O sea, digo, lo pienso no en el sentido de quererlo hacer o no, sino en el sentido de adecuarlo a la forma virtual. ¿Sí? Y bueno, pues sería, digamos, pero ahorita por lo pronto, para no estresarnos tanto, tareas, pues son elaborar esa presentación, ¿sí? Uno. Y dos, aplicar instrumentos, ¿sí? Los que ya empezaron a aplicar, pues vayan ustedes concentrando. Les quedé de enviar un tutorial de cómo utilizar el Google Forms. Entonces, cerrando clase, me voy a dar la tarea de hacerlo y subirlo a la plataforma, sobre todo para la parte que tiene que ver con el análisis de resultados, ¿sí? Entonces, voy a hacer ese tutorial, lo voy a subir ahí en video para que lo tengan y que ayude pues a que los que están aplicando con Google Forms puedan ustedes hacer uso de la información. ¿Sale, vale? Profe, Mande, Sara. pero por ejemplo, si hacemos el coloquio que dice, ¿sería que nada más entre los del salón? Pues es que ese es el punto. No, tendría que hacerlo, digamos, aquí, por ejemplo, o sea, o tendríamos que ver alguna otra forma de, por eso le digo que necesitamos como pensarlo, porque originalmente estaba diseñado así, o sea, que se pudiera hacer una presentación general y todo este rollo, pensando en que a lo mejor hubiéramos de regresar a clase, pero pues por vista de la disposición de gobierno y que estamos en pico de pandemia desde mayo hasta ahorita, entonces, pues sí se vuelve, o sea, tendríamos que hacer este tipo de presentaciones, por ejemplo, en grupo, o buscar alguna forma de que esto se pudiera hacer como extensivo de otras vías, pues, ¿sí? Entonces, por eso digo que es distinto. Déjeme lo pienso, déme esta semana para pensar cómo se pudiera trabajar y y creo que sí podría salir un buen producto de esto. Nomás ahí, digo, para no hacer quizá el examen así, tan tradicional y sin trampas, como dice su compañera, ¿vale? Pero sí, me parece buena idea. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, compañeros. ¿No? No. Ok, tengo un asunto con Fermín y compañía. Entonces, pero bueno, igual para que si quieren me contacten porque necesito ver qué onda con su trabajo. ¿O quiere que nos vayamos y hable con ellos? Bueno, también, pero no sé, ahí está Fermín, ¿verdad? Aquí lo estoy viendo. Sí, Fermín, nada más para que, pues igual si quieren para ver qué onda con su... Profe, sí nos quedamos, ¿no? Ajá. Para aclararlo. Sí, por favor, porque no tengo su trabajo, entonces sí me preocupa. ¿Vale? Y bueno, entonces los demás, pues quedamos entonces en ese entendido. Por favor, para presentar su proyecto, entonces subo el video, subo la presentación, y por favor esa me la envían, que sería su primera actividad de la tercera unidad, ¿sale? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues entonces pues les deseo una bonita tarde, cuídense mucho y pues nos estamos en contacto. Ah, les comentaba, miren, tenemos ya la indicación de que este sea ya el enlace. Entonces la idea es de que este enlace ya sea de manera permanente para que ya no estemos como migrando de plataforma y demás. Entonces ya todos los días, todos los miércoles a las 11, ya tener, digamos, esta sesión y en este enlace, ¿va? Salvo que hubiera alguna situación particular, pues ya
les diríamos vía su compañera Ari, que amablemente siempre me hace favor de distribuir la información, pero ya sería este el enlace que pudiéramos utilizar. ¿Sale, vale? Bueno, pues si no hay algún comentario, pues nos vemos en la próxima. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós, profe. Adiós.